Yo creo que este año tenemos mucho más posesión, que a todos les encanta tener tanta posesión. A mí no me gusta tanto. Porque creo que la posesión sirve para que el rival se acomode. Si la posesión es buena en consecuencia de lastimar, porque hay un cambio de ritmo, me encanta. Si es una posesión que te aletarga y que vos ves el partido y te querés cambiar el canal porque decís, acá no pasa nada, Sí. la verdad que sí. Es como la película. ¿Te gustan las películas de más acción o te gustan las películas, Sí. la novela de amor? A mí me gusta más la de acción. Está bien, está bien. Creo que le gustarán más las películas de acción, pero su historia es de amor. Es un romance. Desde el primer día que llegó. Llegó a Madrid y inició una historia de amor perpetua entre dos almas gemelas. El Atlético de Madrid encontró su media naranja, podemos decir. Y es que viene de un tema cultural. Hablamos de una ciudad, capital del mundo, con dos equipos principales. Y uno de ellos es de la realeza. Y el otro, el del pueblo. Uno sabe lo que es ser grande desde la cuna y el otro le ha tocado luchar. Entonces, si usted combina esa identidad de lucha, de ser el underdog, de venir de abajo, con un modelo de juego el cual propicia esa garra, esa lucha, usted tiene la combinación perfecta. Así que es el tema que tenemos hoy en nuestro 5º episodio de nuestro podcast. Don Diego Paulo Simeone, el Cholo, el 5 de la selección de Argentina, súper aguerrido, jugador del Lazio, jugador de Racing, jugador del Atlético de Madrid, todo un baluarte en esa media cancha. Hoy nos acompaña en este rato de hablar de fútbol. Entonces creo que lo importante es empezar por el inicio. ¿Qué equipo recibe Simeone? O sea, ese Atlético de Madrid venía que en los últimos 8 años había quedado 2 veces de 11º, 3 veces de 7º, 1 vez de 9º y de 4º 2 veces. O sea, nada, no había trascendencia. Aún así, para el 2009 parecía que las cosas iban a cambiar en Madrid. El Atlético de Madrid gana la Eurocopa contra el Fulham con un doblete de Diego Forlán. En el tiempo extra y todo, fue en el minuto, creo que en ese tiempo se jugaba gol de oro. En el minuto 116, Forlán le da el título al Atlético de Madrid. Atlético de Madrid de Quique Sánchez Flores en ese entonces. Y la historia empezaba a cambiar. Juegan la Supercopa contra el Inter de Milán, el que dejó Mourinho, que tomó su relevo Rafa Benítez, y lo vencen con 2-1. Goles del Kun y de Antonio Reyes. O sea, ese equipo tenía a Raúl García, tenía a Forlán, tenía a De Gea, Godín estaba en ese equipo y parecía que todo se encaminaba. Entre telones se hablaba de un gran problema que tenían entre Forlán, que era la gran estrella de ese entonces, del Atlético de Madrid, y Quique Sánchez Flores. Terminando ese torneo, Quique Sánchez Flores sale del equipo y asume don Gregorio Manzano. Y aquí es donde las cosas se puede decir que uno no sabe para quién trabaja, porque para ese mercado de fichajes el Atlético de Madrid deja ir a Forlán, que se va al Inter, deja ir a De Gea para el Manchester United, Agüero al City, Reyes al Sevilla y un joven Diego Costa que es prestado al Rayo. Pero hace unas incorporaciones que al final terminan construyendo el equipo del Cholo. Llega Adrián del Depor, Falcao del Porto, Arda Turán del Galatasaray. Traen a préstamo a un joven que tenía de arquero el Chelsea, que era Courtois, Pizzi y Salvio del Braga. Diego, el brasileño, viene a préstamo del Wolfsburgo, y Miranda del Sao Paulo. O sea, todos los nombres que hemos mencionado son la base de los primeros triunfos de Simeone y fueron contrataciones bajo el mando de Manzano. Manzano no le va bien, empieza
estuvo a 4 puntos del descenso en algún momento. Tenía un promedio de gol de 1.04. O sea, apenas le daba para ganar 1-0 o empatar 1-1 máximo. Después de ahí lo que venía era perder. Y el gran problema es que el promedio de gol recibido que tenía era de 1.7. O sea, si usted tiene un promedio de 1.4 de goles a favor y 1.7 de goles recibidos, o sea, no había muy buenas expectativas para el futuro de ese Atlético de Madrid. Para ese entonces ellos jugaban con un 4-2-3-1. Trataban de ser muy explosivos por las bandas, pero no tuvo mucho éxito ese equipo. A pesar de las incorporaciones. Era un equipo nuevo, dejó ir gente de mucho peso. Las cosas no iban bien para el equipo de Manzano y el 23 de diciembre asume Diego Paulo Simeone. Para ese entonces, el Cholo llega a media temporada a tratar de solucionar la crisis que tenía para ese entonces el Atlético, y mantiene el mismo esquema, un 4-2-3-1, pero al final parecía más un 4-1-1 y era Diego y Falcao y un bloque. Así se manejaba el Atlético de Madrid. Mantuvo el esquema, pero cambió el estilo. Una defensa muy compacta y contra. Para ese entonces Falcao venía del Porto siendo una revelación. Era aquel Falcao que no es el 9 que conocemos ahora, sino que tiraba diagonales, el súper potente arriba, y tenía a Diego experimentado y que sabía poner ese pase a gol. Entonces ese es el equipo que asume Simeone. Rápidamente el equipo se empieza a encarrilar y monta una seguidilla de 7 partidos donde no pierde. Ya se olvida del tema del descenso y empieza a caminar y empieza a carburar el equipo, y se empieza a hablar de un término de Falcao dependencia. Para ese entonces Falcao llevaba 25 goles y el segundo jugador con más goles en el equipo era Adrián con 8. Era 3 veces más el aporte de Falcao que el resto de los jugadores del equipo. Entonces se empezaba ya a crear esa Falcao dependencia, y el Cholo lo aprovechó. Seguía anotando poco, o sea, tenían un 1.3 de goles por juego, pero el gran tema, y ya se empieza aquí a crear esa mística de Simeone, es que solo recibían un 0.6 por juego. O sea, un poquito más de medio gol por partido. La solidez defensiva empezaba ya a crearse como ente de respuesta ante el ataque de los rivales. Entonces empezamos también a hablar de un concepto que hablamos tal vez en uno de los podcasts anteriores, donde creaba espacio, le daba espacio al rival para poder atacarlo. Se sentían muy cómodos metiéndose atrás y dejando espacio para la contra, donde eran letales. Así empezó a ganar, y participando en Europa League llega a la final contra el Atlético de Bilbao. Y si vemos la alineación de esa final, prácticamente es una que se repite constantemente durante el resto de los años que ha tenido Simeone. Termina ganando 3-0 con 2 goles de Falcao y 1 de Diego. Ese partido jugó Courtois, Juanfran y Felipe Luis, 2 exjugadores del Madrid, formados en el Madrid y jugaban de media punta antes. Y aquí también se retoma otro concepto de lo que hablamos anteriormente, y es en los podcasts anteriores, y es esos laterales industriales. Porque perfectamente, y ahora lo vamos a ver más adelante, este equipo le daba muchísima responsabilidad y confianza a esos 2 laterales, tanto ofensiva como defensivamente. Pero seguimos con la alineación, y Godín y Miranda ya eran baluartes. En una entrevista decía Simeone que cada uno juega a lo que puede jugar, y sus 2 centrales pueden defender
lo que sea. Tal vez no puedan aportar mucho en la creación de juego, pero se sienten muy cómodos siendo atacados. El doble 5 empieza a prevalecer. Mario Suárez en aquel entonces junto a Gavi, ex del Atlético de Madrid, formado en la cantera, fue prestado a Zaragoza y estuvo un tiempo afuera, pero regresa y trae esa jerarquía, el capitán de este equipo, y nace una de las características que son sellos de Simeone. Cuando uno habla de un 4-4-2 o 4-1-4 o dos líneas de 4, uno pretende que los volantes que juegan al costado tengan ciertas características, que tengan velocidad, que tengan mano a mano, que tengan centro, que tengan desequilibrio. En este caso empezamos a ver ciertos ajustes al modelo tradicional y vemos que Arda Turan empieza a jugar por fuera, que es un jugador que tiene más características de volante mixto, de 10, no tiene esa velocidad, pero sí aporta mucho control. Y de ahí en adelante empezamos a ver este tipo de jugadores siendo importantes en el esquema de Simeone. Al otro costado jugaba Adrián, que era delantero en el Deportivo, pero aquí empezó a jugar por fuera, y el punta, Falcao, y a sus espaldas Diego. Así conquista la Europa League. De una temporada que parecía que iba a terminar en desastre, en el momento que Manzano llevaba las riendas del equipo, terminan ganando la Europa League. Y no solo eso, sino que terminan en quinto lugar en la liga, que es la mejor posición que tenían en las últimas 3 temporadas. Y así termina el primer periodo de Simeone, ya empezando a dar éxitos a la casa madridista del Atlético. Y creo que la siguiente temporada es donde el cholismo toma efecto, donde nace el concepto del cholismo. Pasan cosas muy importantes en la 2012-2013. Y es que lo primero que pasa es que llega el profe Ortega. El profe Ortega es el preparador físico de Simeone. Y él viene a revolucionar o a crear una metodología que fuera acorde a la idea táctica, la presentación y técnica que tenía Simeone. Entonces, entrelaza el concepto físico, que es súper demandante, en la idea de Simeone. Interesante es que el profe Ortega en sus inicios fue preparador físico de equipos de rugby, y entonces él comenta que el tackle, el desgaste físico, la entrega y todo lo que conlleva el deporte del rugby son aplicables 100% al fútbol y a la idea de Simeone. Entonces de ahí ya empezamos, sigue el hilo conductor que muestra la creación de este concepto del cholismo. Además es interesante porque la relación Simeone-Ortega empieza mucho antes, en el 2003, y traemos de nuevo a Manzano a la conversación. Manzano era entrenador del Atlético de Madrid, Simeone jugador y el profe Ortega preparador físico. De ahí, cuando Simeone se retira y asume como director técnico, el profe Ortega lo acompaña en Racing, en Estudiantes, después en River y luego en Catania. Se separan por un tiempo y llega la oportunidad de Simeone en el Atlético de Madrid, y para su segunda temporada trae al profe Ortega. Okay. Partiendo de que la parte física ya se acoplaba a la idea técnica, táctica de Simeone, se suman ciertos regresos, porque no son contrataciones. Jugadores que estaban a préstamo, que vuelven a la entidad rojiblanca. El caso de Diego Costa y Raúl García, y se suma Emiliano Insúa. Pierde jugadores importantísimos, como Diego, estaba a préstamo del Wolfsburgo y regresa, y Salvio. Ahora quiero compartirles un audio súper cómico del tema de cómo hace Costa para llegar al equipo y convencer a Simeone de ser parte de este Atlético de Madrid. Los dejo con el audio y conversamos. Nosotros tenemos una linda historia con Costa, porque cuando llegamos con Diego, él estaba en el Rayo, obviamente los compañeros eran amigos de él porque había estado con él en el Atlético. Cada vez que íbamos en el auto y la radio, algunos de ustedes, daba gol de Costa. Y los pibes decían, bien. Yo digo, ¿cómo gritan un gol de Rayo? Digo, raro.
Bueno, empecé a hablar con él cuando nos cruzamos con el Rayo, vino con nosotros y la verdad veníamos una temporada buena, habíamos ganado la Europa League y teníamos a Salvio, Falcao y Miranda, que los tres nos habían dado un montón en ese primer inicio mío. Hablo con Costa, segundo día de entrenamiento en Los Ángeles San Rafael, y le digo, mira, no te voy a tener en cuenta porque los extranjeros míos son Salvio, este y este. Pero de acá hasta que te vayas, te vas a entrenar con nosotros como si fuese jugador nuestro. Empezó a entrenar. Se los comió. Me quería morir. Me quería morir. Hacía goles de todos lados. Los corría todos, diagonales para acá, diagonales para allá. Un animal. ¿Y qué le dijiste? Nada. Por suerte, en ese momento salimos beneficiados porque el club hizo una buena venta con Salvio. Él empezó. Y empezó. Tu dinero, Pues ¿no? Y tú disimulaste para darte importancia y dijiste, oye, mira, Diego, que ha quedado un hueco aquí. Y empezó que no jugaba. Sí. Que es la cuenta que no jugaba. No jugaba. Al principio jugaba No, Adrián. eso es. Adrián era un fenómeno. Sí, en ese sí. momento con nosotros estaba pasando un momento extraordinario y jugaba Falcao. Y él obviamente la venía remando, empujando, trabajando. Hasta que, bueno, nada. Un día con el Rayo empezó a jugar. Y bueno, es un... Le ha calmado el carácter, ¿no? También un poco. Quiero decir, A mí me gusta cuando está Encabronado. cuando está vivo. o sea, Sí, cuando claro, está apagado, Está combustión. es mala que- señal. Así llega Diego Costa, el jugador brasileño, nacionalizado español, a convencer a Simeone con su mejor repertorio, con un juego físico, un juego agresivo, un juego de marca, algo que caracteriza al jugador 100% y se une a un equipo súper físico y súper sólido. Nuevamente Courtois, totalmente confirmado en la alineación del Atlético de Madrid, Godín y Miranda, absolutos, los dos laterales, o sea, de memoria se puede decir esta alineación. Courtois, Godín, Miranda, Mario Suárez, / Thiago, que Thiago juega un papel muy importante en este equipo, junto con Gavi, en el doble 5. Por fuera tenía a un joven Coque, que empezaba a hacer sus primeras armas, lo que le aportaba Arda Turán, Falcao y Costa, como doble punta. Ese torneo, el 4-4-2, que conocemos ahora como firma del Cholo Simeone, fue utilizado en el 63% de los juegos, ya consolidando la idea y el nacimiento de esta nueva etapa del Atlético de Madrid. Hay un tema que es importante tocar y es el tema de la presión. Conversamos en algún momento sobre el gegenpressing y la utilización del concepto de la presión como un arma ofensiva. En este caso es netamente defensivo, como lo plantea Simeone, pero el tema es la forma en que lo hace, porque la presión es comandada desde atrás. Primero nuestros centrales se acomodan y empiezan a presionar para que así empiece a escalar esa presión hasta los delanteros, que no presionan sino conducen la presión hacia donde la quieren llevar. Y este Atlético de Madrid busca llevar la presión al centro, que el equipo invita al equipo rival a atacar por el centro, donde es muy, muy fuerte, y regala los costados. Entonces aquí vienen dos términos muy importantes, o dos conceptos importantes que aplica el Atlético de Madrid, y es el hecho de que regala el costado porque sabe que tiene dos animales de lateral, que eran Juanfran y Felipe Luis. Y hay una entrevista súper interesante de Simeone donde él explica que él prefiere regalar el costado, pero que el rival no ingrese en conducción, sino que tire centro. Y que él le dice a sus laterales que marquen, y que si la última opción es, si no están para ganar, que tiren el centro, porque sabe que sus defensas son muy fuertes arriba. Tanto Godín, Savic ahorita, Jiménez, tiene a Miranda, y así podemos seguir diciendo nombres y vemos que todos son cortados con la misma tijera. El Cholo encontró la receta de su Atlético de Madrid, de su visión, y la ha ido construyendo. Esto es en términos defensivos. Ahora, en términos ofensivos, hablamos de que utilizaba por fuera en este 4-4-2 jugadores no con el perfil tradicional, sino jugadores más volantes mixtos, 8 y hasta 10, porque lo que planteaba Simeone en ofensiva era un 2
con los dos centrales, 4, los dos volantes 5 y los laterales, y por dentro los dos volantes. O sea, tanto sea Coque, sea Thuram, sea Saúl, jugadores de ese tipo que jugaban en la zona central del campo para buscar tener proyección y lanzamiento de los delanteros desde ahí. Y además la participación de los laterales, que como hablamos en el principio del podcast, eran laterales que fueron formados como volantes ofensivos, que sabían que tenía mano a mano, que tenía buen regreso y que tenía centro. Y si usted tiene dos jugadores como Falcao y Costa, usted quiere que la bola esté en el área. Para esa temporada el Atlético firmó un 54% de los remates fueron dentro del área, por lo mismo, balón al centro y ahí terminaba la jugada uno de estos dos delanteros. Y son las victorias las que consolidan una idea, una propuesta, y no fue de menos en esta temporada del Cholo, porque inicia el año ganando la Supercopa al Chelsea 4-1, gana la Copa del Rey contra el Real Madrid 2-1 y además termina tercero en la liga. Tercer lugar del cual se haría dueño a partir de esa fecha hasta estos días. La liga pasó a ser de 3. Ya no era solo Real Madrid-Barcelona, sino que contaba ahora con un caballo negro, con un underdog que luchaba y daba pelea. Así termina esa temporada donde el cholismo ya se empezó a gestar para confirmarse en la siguiente. Nuevamente se ve un poco castigado por el mercado y es que pierde a Falcao. Se va por 60 millones al Mónaco. Y también se va de Michelis, pero nunca llegó. Eso es súper interesante porque estaba en el Málaga, tenía 32 años y lo ficha el Atlético de Madrid gratis. O sea, llega como agente libre. Pellegrini, que lo tuvo en el Málaga, ahora dirigiendo el Manchester City, lo pide. Entonces, en media pretemporada, un jugador que llega libre se va por 5 millones al Manchester City. Entonces fue el fichaje que nunca llegó, pero que dejó las arcas llenas en Madrid. Perdiendo Falcao, trae un as bajo la manga, que se trae al campeón del mundo para ese entonces, David Villa, por 4 millones. Jiménez, un muchacho joven que estaba despuntando en Uruguay, viene por $900,000. Y el otro es el joven central que estaba saliendo del Ajax, Alderweireld, que vino por 6 millones actualmente en el Tottenham. Y es curioso porque usted pierde a Falcao, pero Costa mete la misma cantidad de goles que había metido el torneo pasado Falcao. Termina con 27 goles y el Atlético de Madrid termina como el segundo equipo con más goles anotados en táctica fija. Otro sello del Cholo Simeone. Y ya se lanzan a la palestra 3 jugadores dueños del medio campo: Coque, Saúl, jovencísimo en ese entonces, y Arda Thuram, que la siguiente temporada terminaría en el Barcelona. Pero se adueñan de lo que es el medio campo, sumado a lo que aportaba Gavi. Es el equipo del Cholo Simeone que hace las gestas más grandes para ese Atlético de Madrid, que es que termina ganando la liga en el último juego contra el Barcelona, que disputaba ese puesto del primer lugar en la cancha del Barcelona. Un partido súper disputado y digno de la final de esta historia. Quiero dejarlos con un audio de los últimos minutos de ese juego. Ojalá lo disfruten porque es súper apasionante. Y así damos fin a este podcast y este tema del Cholo Simeone, que hay muchísimo más que hablar, que hay más temporadas, hay más para analizar, pero creo que es un buen momento dejarlo hasta aquí con un Atlético de Madrid campeón de la Liga Española en el último partido contra el Barcelona. Los dejo con el audio, disfruten de esos últimos minutos
sigamos compartiendo el podcast, sigamos conversando de fútbol y les deseo lo mejor, muchísimo ánimo. Se esfuerza nuevamente Villa, se lleva la pelota, el Barcelona de verdad es un monumento al esfuerzo de unos y de otros. Falta de Raúl García, cartulina amarilla. La da por descontada, intentaba cortar a toda costa el avance de Neymar. No, aquí tuvo que hacerlo. De verdad es un monumento al esfuerzo de todos y cada uno de los jugadores que están en el terreno de juego. El corazón está en un puño. El Barça, balón parado, el Atlético defiende. Balón al punto de penalti, se le va Miranda, será córner para el Fútbol Club Barcelona. Sube Pinto. Último minuto de partido. El Barça necesita un gol ahora mismo. El campeón es el Atlético de Madrid. Un último minuto de encuentro. Mirando el crono, Mateo Laoz la pone el Barça. Para el punto de penalti, llega el remate. Thiago la saca. Ha sacado el rechace. Thiago se va a hacer con la pelota al Barcelona. Ahí intenta abrir el balón para Neymar. Dani Alves, se va a Neymar. Intenta irse también de Gavi. Se queda sin espacio, se queda sin campo. Esto se va a acabar. 30 segundos de partido va a tardar en sacar el Atlético de Madrid. Todo el banquillo del Atlético de Madrid en pie en la zona técnica. Intenta poner calma al cuarto árbitro, pero ya es imposible, materialmente imposible. Va a sacar el Atlético. Va a sacar Juanfran. 15 segundos. Juanfran va a sacar. Lo hace atrás para Miranda. Golpea largo la pelota Miranda. Mira el crono. Va a acabar. Campeón de Liga. El monumento al coraje, al esfuerzo, a la fe del Cholo y de sus guerreros. El Atlético de Madrid es campeón de Liga. Campeón de verdad. Echándole el resto. Subiendo el Tourmalet en cada partido. Aplausos, con lesiones de Diego Costa Yarda y el Camp Nou, Ricardo, se vuelca con el campeón. Aplausos del Camp Nou a los jugadores del Atlético de Madrid, rostros serios de enfado en los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Gerardo Tata Martino recibiendo a cada uno de sus jugadores. Abrazo también el Cholo Simeone de Gerardo Tata Martino, que felicita a Juanfran, y el Camp Nou gritando Atleti, el Camp Nou al unísono gritando y saludando al campeón. Porque miren ustedes, probablemente no sea el estilo más bonito. Aquí en este estadio se ha disfrutado de un fútbol bellísimo y exitoso durante años. Pero no hay un solo equipo ni un solo aficionado al fútbol que no desee que sus jugadores tengan el coraje que ha tenido el equipo del Cholo. No hay equipo, no hay afición que no desee que sus jugadores sean tan jabatos, tan guerreros, digámoslo así, tan hombres como lo han sido a lo largo de cada minuto del campeonato los del Cholo Simeone, los del Atlético de Madrid. Bueno, Carlos, España tiene suerte de tener un campeón con tantos valores como tienen sus futbolistas. El pundonor, la generosidad, el espíritu de lucha, de nunca rendirse. ¿Cómo iba este primer partido, Carlos? 2 lesionados, 2 sus mejores futbolistas en los primeros 15 minutos. Recibe un gol, pero siguen, vuelven a luchar. Y me alegro por lo que están viviendo ahora mismo. Un Camp Nou gritando Athletic, reconociéndolo, porque este equipo